¿Por qué dos personas pueden escuchar exactamente el mismo sermón y reaccionar de maneras completamente distintas? Una sale profundamente convencida de su pecado y corre a Cristo. La otra escucha el mismo mensaje con las mismas palabras, pero permanece completamente indiferente. Entonces, ¿qué hace la diferencia? ¿Será acaso la habilidad del predicador, la inteligencia del oyente, su libre albedrío? En este sexto capítulo de dos cosas que debes hacer para ser salvo, Sam Waldron responde esa pregunta retomando la ilustración que vimos en el video anterior. Recordemos que el arrepentimiento es como un árbol. Vimos algo de su fruto, sus hojas, su tronco y sus raíces, pero todo árbol necesita algo más. Necesita un suelo donde crecer. Y aquí Sam Waldron responde una de las preguntas más profundas de toda la doctrina de la salvación. ¿Quién prepara el corazón para que pueda arrepentirse? El arrepentimiento necesita un suelo preparado. El verdadero arrepentimiento no crece en cualquier corazón, no aparece simplemente porque una persona decidió cambiar, ni porque escuchó un buen sermón, ni porque pasó por una experiencia difícil. Según la Biblia, el verdadero arrepentimiento solamente puede crecer en un corazón que Dios ha transformado previamente mediante su gracia. En otras palabras, el arrepentimiento no nace del hombre, nace de la obra de Dios. Y aquí el autor introduce una distinción muy importante. La Biblia habla de dos llamamientos, un llamamiento externo y un llamamiento interno o eficaz. Vamos primero con el llamamiento externo. ¿Qué es el llamamiento externo? Es la invitación del evangelio que todas las personas escuchan cuando alguien les predica la palabra de Dios. Es el llamado que llega a través de un sermón, a través de una conversación, de la lectura de la Biblia o incluso de un video como este. Jesús habló de este llamamiento cuando dijo: muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Todos escuchan la invitación, todos oyen el mandato de arrepentirse y creer, pero no todos responden. Y eso nos lleva al segundo llamamiento, el llamamiento eficaz. Además del llamamiento externo, la Biblia habla de otro llamamiento, uno mucho más profundo. Es el llamamiento interno o eficaz de Dios. ¿En qué consiste este? Es precisamente la obra del Espíritu Santo transformando el corazón para que la persona responda al Evangelio. Romanos 8:30 dice: a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó. Observa el orden. Todos los llamados en este versículo terminan siendo justificados. ¿Por qué? Porque no se trata simplemente de escuchar un mensaje. Se trata del llamado poderoso de Dios que produce aquello que ordena. Pablo también habla de esto en Primera de Corintios. Dice que para muchos Cristo es locura o piedra de tropiezo, pero para los llamados Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. El mismo evangelio produce dos respuestas completamente distintas. No porque el mensaje cambie, sino porque Dios obra eficazmente en el corazón de aquellos a quienes Él llama. El arrepentimiento es un regalo de Dios. Y aquí Sam Waldron llega a una de las afirmaciones centrales del capítulo. El arrepentimiento que salva es un don de Dios. No es una obra humana, no es un mérito, no es una capacidad natural. Es un regalo que Dios concede. Por eso Hechos 5 dice que Cristo fue exaltado para dar arrepentimiento y perdón de pecados. En Hechos 11, cuando los gentiles creen, la iglesia concluye: también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Y en 2 Timoteo 2, Pablo le dice a Timoteo que corrija con mansedumbre a quienes se oponen, por si acaso Dios les conceda el arrepentimiento. Observa nuevamente quién es el que concede el arrepentimiento. No es el hombre, es Dios. Y aquí Sam Waldron hace una aclaración muy importante. El acto de arrepentirse no cuenta como una obra que produce salvación. ¿Por qué? Porque incluso ese arrepentimiento ha sido dado por Dios, es un regalo de Dios. Entonces, en ese caso, pues, toda la gloria le pertenece a Él. El hombre produce su propio arrepentimiento.
esta enseñanza suele generar preguntas. Muchos dicen, entonces todo depende del libre albedrío del hombre. Pero Sam Waldron sostiene que la Biblia presenta otra realidad. El hombre por sí mismo no puede producir el arrepentimiento que conduce a la vida. Necesita que Dios transforme primero el corazón. Por eso Pablo dice, por si acaso Dios les concede el arrepentimiento. No porque Dios esté esperando descubrir quién quiere arrepentirse, no, sino porque el arrepentimiento depende finalmente de la gracia soberana de Dios. Y recuerden, esto no elimina la responsabilidad humana. La Biblia sigue ordenando a todos los hombres que se arrepientan, pero sí nos recuerda que cuando alguien lo hace de verdad, toda la gloria le pertenece a Dios. ¿Qué cambia esta verdad cuando predicamos? Hasta aquí podría parecer una doctrina solamente para debatir, pero Sam Waldron muestra que tiene enormes implicaciones prácticas. Pensemos por un momento. Si creyéramos que el arrepentimiento depende principalmente de nuestra capacidad como predicadores, como evangelistas, repito, si creyéramos que el arrepentimiento de las otras personas depende de nuestra capacidad para convencer a las personas, ¿qué ocurriría? Probablemente intentaríamos hacer el evangelio menos ofensivo, ¿verdad? Intentaríamos suavizar el mensaje, eliminaríamos las partes difíciles, reduciríamos las demandas de Cristo para hacerlo a Él más aceptable. Pero cuando entendemos que el arrepentimiento es una obra de Dios, ocurre exactamente lo contrario. Podemos predicar todo el consejo de Dios con absoluta confianza. No necesitamos diluir el evangelio, no necesitamos intentar manipular emociones, no necesitamos inventar técnicas para producir conversiones. Nuestra tarea es anunciar fielmente el evangelio. La obra de transformar el corazón pertenece únicamente a Dios. Como dice Sam Waldron, nosotros ofrecemos el agua de vida, pero es Dios quien hace que sus escogidos tengan sed y beban de ella. Una doctrina que produce esperanza. Quizás alguien podría pensar que esta enseñanza quita esperanza, pero el autor dice exactamente lo contrario, produce esperanza. Imagina a una persona que conoce profundamente la maldad de su propio corazón. Sabe que no ama a Dios como debería, sabe que no ama a Cristo, sabe que lucha incluso con el deseo de arrepentirse. ¿Qué esperanza tiene una persona así? Muchísima. Porque si ha comenzado a ver su pecado como realmente es, si siente tristeza por haber ofendido a Dios, si reconoce la desesperación de su condición, es posible que Dios ya esté obrando en su corazón. Después de todo, esa tristeza por el pecado es una de las raíces del verdadero arrepentimiento que vimos en un detalle pequeño en un capítulo anterior. Por eso ningún pecador consciente de su miseria debería desesperarse. Más bien, debería correr a Cristo y clamar por la gracia que solamente Dios puede dar. Toda la gloria pertenece a Dios. El capítulo termina llevando toda la gloria al lugar correcto. Si el arrepentimiento fuera, en última instancia, producto de nuestra propia capacidad, siempre existiría espacio para el orgullo. Siempre había alguien que podría decir, yo fui más sabio, yo tomé una mejor decisión, yo fui más espiritual. Pero si el arrepentimiento es un regalo de Dios, entonces nadie tiene de qué gloriarse. Todo cristiano debe reconocer humildemente que la diferencia entre él y quien permanece en su incredulidad no está en su mérito personal. Esta es la gracia soberana de Dios. Conclusión. El árbol del arrepentimiento solamente puede crecer en un suelo preparado por Dios. Todos escuchan el llamamiento externo del Evangelio, pero solamente el llamamiento interno o eficaz transforma verdaderamente el corazón. El arrepentimiento no nace del esfuerzo humano, es un regalo de la gracia de Dios. Volvamos entonces a la pregunta con la que comenzamos. ¿Por qué dos personas pueden escuchar exactamente el mismo evangelio y responder de manera completamente distinta? La respuesta no está en la superioridad de una sobre la otra. Está en la gracia soberana de Dios que transforma el corazón y concede al arrepentimiento que conduce a la vida. Y permíteme terminar con una reflexión. Si hoy reconoces la dureza de tu corazón, si ves tu pecado y sabes que necesitas a Cristo,
No confíes en tus propias fuerzas para cambiar. Clama a Dios, pídele gracia que Él promete conceder. Porque el mismo Dios que manda a arrepentirse es también el Dios que da el arrepentimiento. En el próximo capítulo desarrollaremos otra parte de nuestro árbol del arrepentimiento. Veremos las raíces de este arrepentimiento. Si este resumen te ayudó, dale me gusta al video, compártelo con alguien que quiera comprender mejor las doctrinas de la salvación, y si hay otro libro cristiano o cualquier otro libro que te gustaría que resumiéramos, déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Chao.